ama como tú lo sé. No hay nada que perder, tus brazos voy a dejarme caer. Sean todos bienvenidos. Mi vida te daré. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Buenas tardes, mis hermanos. Les entrego los saludos de parte de mi persona, como también de mi esposa. Asimismo, los saludos de los siervos del Señor, deseándoles, por cierto, un tiempo maravilloso en el Señor, conforme también a la Escritura y conforme a lo que el Señor nos enseña esta tarde. Vamos a orar, pedirle al Señor que Él tome dominio de este servicio, que sea un servicio productivo para nuestro alimento espiritual. Padre bueno y santísimo Señor, le damos infinitas gracias, Señor, porque usted nos permite una vez más poder estar ante su presencia, Señor, pidiéndole que sea usted quien nos dirija, Señor, en este servicio, podamos aprender de la palabra del Señor y esto es cierto, sea en beneficio de nuestras vidas en este tiempo, por cierto, que hay tanta complicación. Lo dejamos todo en sus manos, agradeciéndoselo, en el santo y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La lectura de la palabra, hermanos, está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, desde el versículo 14 al versículo 21 inclusive. Y dice: habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, ¿y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Dios bendiga su palabra. En un tiempo, hermano, en el que se ha vuelto todo tan dubitativo, tan lleno de temor, por cierto, debido a esto que estamos pasando, el Señor concede esta palabra, hermano, en recordar, que es lo que estos discípulos estaban dejando de hacer, tal vez. Así les quiere decir Jesús cuando en estos versículos nos dice que les pregunta: ¿por qué hablan que no tienen pan? Como un reproche, ¿de qué están hablando? Todavía no entendéis, le dice. ¿Acaso no recuerdan? Eso era lo importante, hermano. ¿Acaso no recuerdan que yo con 5 panes di de comer a 5.000? Bendito es el Señor. Y hasta les sobró. Y ellos dicen: sí, nos sobraron 12 canastas. Y después le dice: y alimenté a 4.000 más. ¿No recuerdan eso? Ya habían pasado unos pocos días, hermano, y los discípulos ya habían olvidado esta situación, ese milagro tan grande que había hecho el Señor. Pero Cristo mismo lo trae a colación. Por algo debe ser, o sea, hay algo importante ahí. Nos quiere decir el Señor, tal vez, hermano, si nos olvidamos de las bendiciones del ayer, no vamos a poder hacer frente, hermano, a la crisis de hoy día. Bendito es el Señor. Dios dice continuamente, hermano, a través de toda la Biblia, cuando uno se esmera en buscar y en rebuscar ahí, recuerda todos los libros que componen la palabra del Señor,
nos hablan de recordar lo que Dios ha hecho en beneficio de nuestras vidas, hermano. Y en este instante, en esta palabra, en estos versículos que hemos leído, como los veía preocupados, ¿qué es lo que quería el Señor? Que recordaran lo que Él había hecho antes. Y es lo mismo que esta tarde o en este tiempo quiere que nosotros también hagamos, hermano. Cuando tenemos esta preocupación y el Señor la palpa, la ve en nosotros, quiere que recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mire, como ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 13, en el versículo 3, en el versículo 14 y en el versículo 16, Moisés exhorta a Israel a acordarse del día en que salen de Egipto y de la esclavitud, les dice, de la cual Dios les sacó mostrando su poder. Eso hace Moisés con el pueblo, le exhorta a recordar, a no perder la memoria por aquello. O sea, en esencia, hermano, lo que está diciendo es, guarden estas memorias, tenganlas frescas en su mente para poder enfrentar la crisis. Cada vez que una crisis, hermano, como gigante, venga sobre ustedes, sobre nosotros, hermano, debemos recordar los milagros que el Señor ha llevado a cabo. No pueden olvidárselo, hermano. Eso nos va a servir para enfrentar la crisis. ¿Ya? Muchos reciben milagros, hermano. Muchos en esta vida reciben milagros de parte del Señor. Pero, ¿sabe? A medida que van pasando los años, tal vez nuestra memoria tan finita, hermano, se va perdiendo, se va diluyendo y creemos que Dios se olvidó. Que si lo hizo una vez hace tantos años atrás, ya no lo va a volver a hacer. En 1 Samuel, hermano, capítulo 17, desde el versículo 33 al 36, Saúl le dice a David que no puede enfrentar a Goliat. No, le dice, él es un guerrero, es un soldado. Tú no puedes enfrentar a este filisteo. ¿Y qué le dio la fe a David? ¿Qué fue lo que actuó en él? Dice la palabra ahí, hermano, en esos versículos, que David recordó cuando él enfrentaba al oso, cuando él enfrentaba al león. ¿Recuerdan? Y el Señor le daba gracia, dice, y él se envolvía un paño en el puño, le quebraba la mandíbula. Pero para tener esa fe, hermano, para enfrentar a ese gigante, dice que David, una palabra tan sencilla, pero tal vez tan importante, recordó cuando él enfrentaba también allí en el campo. Es necesario, hermano, así nos revela la palabra, es necesario que recordemos nuestros triunfos, nuestras victorias en el Señor. En este tiempo, hermano, en que tal vez tenemos tanto tiempo de ocio en la casa, recordar las victorias que hemos tenido con el Señor, hermano. Cuando los sacó a más de alguno de un hospital, recuerdan cuando estaban en la cama, en el hospital, y tal vez no había un tiempo límite, estaba difícil la cosa, y Dios nos levantó de ahí, cuando evitó el embargo de más de algún hogar, de hermanos que han dado testimonio de aquello, hermano. Recordar cuando satisfació nuestra hambre. Hay que recordarlo en el Señor, son victorias en el Señor. ¿Y eso qué es lo que hace? Esa debilidad que en este instante tenemos, como dice la palabra del Señor, cuando nos acordamos de Él, Él crece, hermano. Su figura crece en medio nuestro. ¿Cómo vamos a enfrentar a este gigante, hermano? Que ha aparecido en forma transversal y a nivel mundial. Bendito es el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Cuando solo podemos, si prendemos la televisión, noticiamos de algún hermano, de algún amigo, hay solo malas noticias, despidos, enfermedades, etcétera, hermano. ¿Cómo lo podemos hacer? Esta palabra el Señor la tiene para nosotros esta tarde. Esta palabra, hermano. El valor, dice el Señor. El valor, la valentía para levantarnos, hermano. Y ganarle a este gigante en forma espiritual, estamos diciendo, hermano, lo vamos a encontrar dentro de nosotros mismos. La valentía la va a encontrar dentro de usted, hermano. Bendito es el Señor. Dios dice, búscame en tu pasado. Búscame en tus recuerdos, en tu memoria. En todo lo que he hecho por ti. No es la primera vez que hemos tenido que enfrentar una dificultad, hermano. Cada uno en forma familiar o personal o como iglesia, como comunidad cristiana. No es la primera vez, hermano. Han pasado muchas cosas. Bendito es el Señor. Y de todas estas nos sacó Jehová, dice la palabra del Señor. Y una vez más nos ofrece y nos promete el Señor. Volveré a darte la victoria. En 2 de Timoteo, hermano, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives la llama del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Dice, tal vez diría Timoteo, recordando de dónde te sacó Dios. Bendito es el Señor, hermano. Recuerda, hermano. Cuando recuerdas el principio de tu vida en el Señor, inmediatamente tienes fe para las crisis que vienen por delante. Inmediatamente, hermano, ese recuerdo, eso traer a nuestra memoria, ese milagro que Dios hizo en nuestras vidas, eso nos hace actuar en fe para enfrentar estas crisis. En Nehemías, hermano, 4:14,
Le dicen a Nehemías, cuando todos recuerden andaban con un arma, era tan difícil construir aquel muro, y vienen algunos y le dicen a Nehemías, hemos de morir, ya ven todo mal, hemos de morir. Y de inmediato, dice la palabra del Señor, de inmediato Nehemías recuerda sus peleas, hermanos. De inmediato recuerda cuando él luchó también con leones y osos o gigantes, como se le quiera llamar. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice a sus compañeros, no tengan miedo. Y aquí viene la palabra importante. No tengan miedo, le dice. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Bendito es Dios. Acuérdese usted, hermano. Acuérdese de su Señor. Acuérdese usted, hermana, de este Dios todopoderoso, que es grande y temible, y poderoso en victoria, dice. En Deuteronomio capítulo 7, hermano, Moisés les dice, recuerda bien, yo creo que se dice a sí mismo, hermano, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra Faraón y contra todo Egipto, cuando él consideraba que no iba a poder enfrentar a aquellos pueblos, hermano, para sacarle de allí, para llevar al pueblo de Israel. Asimismo se dice, recuerda bien lo que hizo tu Dios contra el Faraón, recuerdan las plagas, y contra todo Egipto. Bendito es el Señor. En Josué 4, hermano, versículos 5 al 7, están las piedras que el pueblo de Israel llevó y puso sobre el río Jordán. Allí están esas piedras tremendas que hubo que poner. Dice que les pide el Señor a las 12 tribus, una piedra a cada tribu, llévenla, póngala en aquel lugar. ¿Y para qué sería aquello? ¿Por qué el Señor tendría este interés, hermano? Para que recordaran, dice la palabra, para que recordaran el día en que pasaron en seco el Jordán, gracias al Señor. Para que cuando alguien preguntara, sus hijos preguntaran, ¿por qué están estas piedras aquí? Ellos iban a decir, para que recuerdes cuando el Señor nos hizo pasar en seco este río. Bendito es el Señor. Dios esta tarde, hermano, nos dice, no te olvides lo que hice por ti. No te olvides lo que hice por ti. Eso te va a alentar, eso te va a dar fe. Dile esta tarde, hermano, a tu familia, dile a tu esposa, varón, dile a tu esposo, dama, dile, recuérdale todo lo que Dios ha hecho como familia por nosotros. Recuérdaselo. Bendito es el Señor. Dios no ha cambiado, hermano. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer. Es el mismo de hoy y el mismo de siempre. Por eso yo les invito en el nombre del Señor, escríbanlo si se les olvida, escríbanlo, recuérdenlo y compártanlo. Para el Señor que me ha concedido esta palabra y la ha concedido a todos, por cierto, la honra y la gloria. Oramos dándole gracias al Señor por su palabra. Padre bueno y santísimo Señor, le damos infinitas gracias por este aliciente que usted trae a nuestras vidas. Perdónenos si hemos decaído, pero usted, Señor, por su palabra nos invita a recordar todos esos milagros a través del tiempo, Señor, que hemos vivido con usted, en el cual nos ha bendecido y nos ha beneficiado. Queremos hacerlo esta tarde para fortalecernos cuando viene la mala noticia, la dificultad, aquel que nos conversa de tantas cosas malas que han de suceder. Yo confío en el Señor, porque ese Dios que un día hizo un milagro en mi vida, también lo puede hacer hoy y también mañana. Para Él que vive para siempre sea la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.